Bueno, y como decíamos en la presentación del programa, estamos en comunicación con Paz Mazzola, que es directora de gestión ambiental del municipio de Tigre. Paz, ¿cómo estás? Acá Ariel Gómez y Mariano Fernández de ¿Qué pasa web? Hola, ¿qué tal Mariano? Ariel, ¿cómo andan? Gracias por invitarme al programa. Acá andamos con el tema de las bacterias. Por eso te llamábamos, Paz. Hace algunas semanas unos vecinos, lectores del Delta nos empezaban a contar preocupados de esta situación, ¿no? De que veían el agua verde, de que algunos vecinos decían que eran unas algas tóxicas, y semanas después se confirmó que se tratan de estas cianobacterias, que ya no solo afectan al delta, sino que afectaron a toda la costa, por lo menos la costa norte, y ya está llegando a la zona de La Plata, y genera alguna preocupación también por la potabilización del agua. Pero contanos un poquito, primero desde lo biológico, ¿qué son estas cianobacterias? Bueno, el tema como vos muy bien comentaste recién, generalmente o comúnmente son llamadas algas verde azuladas. La realidad es que son bacterias, sí son las cianobacterias. Lo que nosotros, lo que pasó, bueno, que fue que en los primeros días de noviembre, nosotros tuvimos nuestra primera denuncia justamente el 6 de noviembre, de que había un vecino que había visto unas manchas de coloración verde en el río Antequera, y a partir de ahí tuvimos al día siguiente otra denuncia más de un lugar puntual, y el lunes 9 ya la situación era generalizada en un montón de lugares del Delta, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? Porque justamente esta bacteria lo que tiene es que florece, digamos, como que explota o es un boom de la bacteria, ¿no? Claro. Que obviamente nosotros cuando vimos que estaba la coloración verde teníamos una presunción de que era cianobacteria. De hecho ya, digamos, en algunas redes decían que era cianobacteria, la presunción estaba, pero sí es necesario y obligación tomar las muestras correspondientes y hacer los análisis para ratificar, digamos, que es una cianobacteria y qué tipo de cianobacterias, porque hay muchas cianobacterias, claro, ¿no? Entonces, a partir de la determinación de qué tipo de cianobacteria es, nosotros podemos saber qué tipo de toxina puede generar, porque lo que tienen estas cianobacterias es que generan toxinas. Entonces, es muy importante la determinación del tipo de bacteria para ver la toxina y, en función de eso, cuáles son los síntomas que hay con la exposición a esta toxina. Bien. Entonces, nosotros, bueno, ya el 12 de noviembre salimos junto al ADA a tomar muestras en 6 puntos representativos del Delta, y llevamos una parte de las muestras a AISA y otra parte de las muestras al Instituto de Ecología y Genética y Evolución de Buenos Aires, que pertenece al CONICET UBA, donde hay un grupo de especialistas que son del tema de la ecología de la cianobacteria, para que hagan la cuantificación y la identificación de esta cianobacteria que nosotros presumíamos. Bueno, la realidad es que los resultados fueron negativos, ¿no? La verdad que es la bacteria tóxica, digamos, ¿no? Claro, pero el tema es que son como complementarios los estudios que se hicieron de AISA con los estudios que se hicieron con el CONICET, son complementarios. Entonces, lo que demuestran los resultados, bueno, evidentemente los puntos que mostramos estaban mal. Digamos que nosotros a partir de eso generamos un cianosemáforo que lo estuvimos comunicando en la población, sí, a través de los sitios oficiales del municipio, donde determina las distintas situaciones de concentración, ¿no? Claro, de concentración de la cianobacteria en el río y cuáles son los riesgos potenciales que tienen esa exposición. Bien. Lo que hicimos, que este trabajo es muy, muy específico para Tigre, fue que nosotros tomamos el cianosemáforo que hizo el Ministerio de Salud de Nación y lo comparamos. Hicimos una comparación de lo que está determinado en este cianosemáforo del Ministerio de Salud con el relevamiento de campo y con los resultados que nos dieron del CONICET, un cianosemáforo propio de Tigre, digamos, ¿no? Con nuestros propios, con el fundamento de nuestros propios resultados y estudios que hicimos y relevamiento en campo. Entonces, en el cianosemáforo se ven las fotos de Tigre, sí, tomadas en el Delta,
en las condiciones de riesgo alto de concentración de cianobacterias, riesgo medio y riesgo bajo. Bien, bien. En ninguna de las tres circunstancias se recomienda el ingreso al agua, ¿sí? El contacto con el agua, el uso recreativo del agua. Claro. Ni hablar del consumo del agua por la exposición a la toxina. Que si bien la toxina puede estar presente en distintas concentraciones, porque también va a depender de la concentración que haya de bacterias, nosotros, digamos, como es una situación muy puntual, en un momento particular, en el delta, esa misma situación al día siguiente o a las horas puede cambiar, ¿sí? Porque bien, justamente digamos, estamos rodeados de un lugar donde hay cauces de río, donde hay corrientes, donde hay navegación, donde estamos también influenciados mucho por las mareas, ¿sí? Por las mareas y también por las sudestadas. Entonces son condiciones que son muy variantes en el río. Bien. Pero por eso es que nosotros decimos que no recomendamos el uso recreativo del agua, justamente porque por ahí uno puede estar bañándose en aguas marrones típicas del delta como está siempre, y de repente se le viene un manchón verde, que eso podría llegar a pasar, claro, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros estamos hablando con los vecinos, a través de nuestras redes sociales, de hecho formamos una comisión interdisciplinaria acá en el municipio, donde participamos gestión ambiental, plan manejo del delta, turismo y la delegación y el área de salud, bajando la misma información para todos los vecinos, para que todos tomen los recaudos necesarios y bajar la información, la misma información oficial para todos los distintos sectores de la comunidad. Paz, te voy a preguntar un poquito. ¿Cuál es el síntoma más común del contacto con la piel? Ni siquiera te voy a preguntar del consumo, pero el contacto con la piel. Sí. Mira, la realidad es que el contacto con el agua, uh-huh, ¿sí? O sea, el contacto con esta toxina tiene tres tipos de síntomas, ¿sí? Vos justamente ahí me estás preguntando por los dermatotóxicos, claro, ¿sí? Los dermatotóxicos, que es por el contacto del agua, serían reacciones en la piel, por ejemplo, y también pueden ser irritación ocular, bien, ¿sí? Bien. Hay otros también, pero digamos, todo lo que son afectaciones a la piel, reacciones alérgicas, irritaciones y demás, están asociados con la exposición a esta bacteria. Y después están los que son los más graves, que son los neurotóxicos y los hepatotóxicos, ¿sí? Eso ya se habla de una situación de consumo del agua, ¿no? Sí, de consumo de agua, de ingesta o ingesta accidental, claro, ¿sí? De ingesta accidental de agua. Para los cuales en realidad quienes son los más vulnerables son los chicos, ¿sí? Y las mascotas. Claro. ¿Por qué? Porque la misma concentración de toxina o de bacterias en el agua, a un cuerpo más chiquito, claro, esa peso, concentración es mucho más dañina. Claro, exactamente por la masa corporal. Bien. Entonces los chicos y las mascotas son los más vulnerables, a su vez que son los más difíciles de controlar, en definitiva, ¿no? Porque yo justo... decíamos, ¿no? Allá hubieron muchos casos en la isla, varios casos de perros, sí, que estuvieron descompuestos porque andan sueltos y de repente aparecen manchados de verde, y es porque, bueno, estuvieron en contacto con alguna floración. Y además entonces, ahora con el calor se deben refrescar y tomar agua más naturalmente, digamos, ¿no? Como su hábito, acercarse al río. Paz, cuando empezaba esto, algunos ambientalistas con los que hablábamos vinculaban el origen de esto a excesos de fósforos y de otras cuestiones vinculadas a fertilizantes, o ellos los vinculaban en principio a fertilizantes de la ganadería, de cosas que se hacen en el alto delta, digamos, ¿no? Eso sumado a la bajante, hace que cosas que están, hay una contaminación que está siempre presente, y cuando hay menos agua está más concentrada y favorece al desarrollo de esta bacteria. ¿Coincidís con esta mirada? ¿Creen que sí, esa es la raíz y vinculado a eso, esto llegó para quedarse? Claro, a esto que vos comentás, en realidad hay que sumarle otros factores más a esto que vos decís, ¿no? Porque la realidad es que sí, que esta bacteria, el alimento de esta bacteria son los nitratos y el fósforo, además que la materia orgánica, y se tienen que dar otras condiciones, que como vos bien dijiste, es la bajante del río. Al haber una bajante del río hay menor caudal, entonces hay mayor sedimentación y permite mayor ingreso de luz
al agua, Claro. ¿sí? Entonces, como estas bacterias son fotosintéticas, al haber luz, al haber comida y al haber más temperatura, porque también viene en la época de verano y hay menor cantidad de agua, el agua se calienta más rápido. Entonces, Claro, sí. todas estas condiciones de que florezcan. El tema es que cuál es la procedencia de estos, digamos, nutrientes, porque en realidad son nutrientes para la bacteria, pero digamos, son algunos analitos o parámetros o efluentes que generamos todos en realidad, porque vos comentabas que es asociada a la parte agroindustrial y en realidad también es un uso doméstico. Nosotros mismos con la propia producción de efluentes cloacales por el uso doméstico, también de hecho generamos grandes cantidades de nitratos y fósforo. Bien, ¿sí? bien. Somos nosotros mismos, los humanos, en sí, por nuestra vida cotidiana, somos grandes generadores de este tipo de nutrientes. Los efluentes cloacales tienen una concentración alta de nitratos. Mirá, bien. Entonces, todos los efluentes cloacales, que en realidad el mayor volumen de efluentes que se genera, podemos decir en una ciudad, está asociado a los clocales. Claro. ¿sí? Comparativamente, por ahí a una zona que es más, una región que es más industrial, puede ser que tenga más vuelcos industriales, pero nosotros estamos en una región donde viven millones de personas. Imagínate la cantidad de nutrientes, digamos, que estamos arrojando al río, de contaminantes en realidad, ¿sí? Pues serían contaminantes, nutrientes para las bacterias. Clarísimo. Lo mismo pasa con el resto de las ciudades que están, fíjate, está Rosario, está Paraná, o sea, hay un montón de grandes ciudades y hay también polos industriales, también que es una zona también agrícola, o sea, se suman un montón de cuestiones que nosotros todos aportamos a esta situación. ¿sí? ¿Qué expectativa? Agravamos, las ciudades no se van a mover, las industrias para reconvertirse no va a ser algo automático. ¿Qué expectativa? Pero podemos hacer algo. Digo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Y qué expectativa tienen a un mediano plazo, digamos, ¿no? ¿Saben algo de si esta bajante histórica, digo, se va a revertir y va a venir más agua y por ahí alguna subestada grande se lleva estas bacterias? ¿Qué expectativa hay para el mediano plazo? De lo que podemos hacer concretamente y de lo que nos puede ayudar por ahí la naturaleza. Claro. Respecto a la naturaleza, lamentablemente no tenemos mucha ayuda. Porque venimos con expectativas o con una proyección de sequía bastante importante para el verano, ¿sí? Las precipitaciones, sobre todo en lo que son aguas arriba en el Paraná, es fundamental para aumentar los caudales, ¿sí? que también es el agua que nosotros recibimos acá en la primera sección de Delta, y lo mismo también el aporte que tiene hacia el río Paraná, hacia el río de la Plata, ¿no? Lo que nosotros, ahí como comentaste el tema de las mareas o de la subestada, eso en parte nos puede beneficiar porque se genera turbulencia, se generan mayores alturas en el agua, en el río, ahí estamos también sometidos a vientos, entonces eso en parte nos ayuda como podemos decir a diluir, claro. a dispersar o diluir las concentraciones de la cianobacteria. Lo que podemos hacer nosotros todos es ahorrar agua, hacer bien provechoso el uso de agua, o sea, no gastar agua innecesariamente, duchas cortas, por ejemplo. Nosotros desde el municipio estuvimos sacando ya te diría que desde julio de este año, no sé si puede ser un poco antes, estuvimos sacando un montón de tips de ahorro de agua. Por ejemplo, cuando nos lavamos los dientes, cuando nos bañamos, lavamos los platos, los lavado de ropa, hay un montón de cuestiones que nosotros, ahorramos litros de agua por persona, los cuales acumulativamente con la cantidad de población que vive a lo largo de toda la cuenca es un resultado bastante importante. Digamos que que la consecuencia que nosotros podemos tener con nuestro aporte de ahorro de agua es muy importante y sí es necesario, porque si seguimos emitiendo la misma cantidad de contaminantes con una menor cantidad de agua que hay en el río, la condición es mucho más
crítica, digamos, Clarísimo. ¿no? No sé si se entiende. Sí. Te hago la última, O sea, al menos, sí, es clarísimo. Te hago la última de las cianobacterias. Yo suelo ir al Delta, tengo amigos y nada, estoy muy cercano a la vida del isleño, ¿no? Justo estaba por ir una de estas semanas y cuando empezó esto, tengo una bebé chiquita, mis amigos me dijeron no vengas, digamos, ¿no? Por el momento no vengas. ¿Cómo imaginan la vida del isleño sin poder utilizar el agua del río para bañarse? Ni que hablar, conocemos gente de la segunda, tercera sección que utiliza el agua filtrada con algunos filtros naturales para beberla y que están muy lejos del continente como para abastecerse de agua potable de otra manera. Digo, la gente con las cuales que yo conozco viajan con los bidones, ¿no? Los típicos bidones de los isleños que uno ve en la estación fluvial y esto. Pero sí para bañarse, para la higiene, les sería muy difícil transportar esto. ¿Cómo están trabajando esto con la población isleña que va a ver afectada muy fuertemente su modo de vida si es que no puede utilizarla para la higiene personal? Sí, no, claro, justamente para la gente que vive en la isla es un desafío muy grande, muy grande. ¿Hay alguna manera de filtrarla? ¿Hay algo? Porque, sí. Sí, nosotros estuvimos, o sea, el agua de consumo va a tener que seguir siendo como los isleños lo llevaron hasta el momento, que es con los bidones, claro, que cuando vienen a continente y demás, que buscan agua potable, ¿no? Sí. Eso va a tener que seguir manteniéndose. El tema de bañarse, lavar los platos y otro tipo de usos domésticos que tiene el agua, nosotros diseñamos unos diagramas para el filtrado de agua de río para uso doméstico. Este diagrama que nosotros hicimos lo chequeamos también con el CONICET, que fueron los que nos hicieron los muestreos y que además nos dieron algunas recomendaciones que son en parte las que estamos difundiendo en las redes sociales. Son 3 opciones de filtrado de agua, de tratamiento de agua, las cuales se recomiendan en el caso del cianosemáforo medio y bajo. Claro. ¿Sí? O sea, bajo las condiciones de cianosemáforo medio y bajo, podría bombearse agua siempre y cuando no haya presencia de coloración verde. Por ejemplo, si yo tengo una mancha, que viene la mancha de pintura, que es riesgo medio, y tengo mezclado con agua marrón, bueno, tengo que tener la precaución de bombear donde está el agua marrón, o esperar a que pase la mancha verde para bombear el agua marrón, por ejemplo, ¿no? Claro. Puede presentarse la situación de que está como una leve coloración verde a lo largo de todo el cauce. Bueno, eso lo tomamos como una riesgo medio, y después está claramente el riesgo alto, donde se ve una masa, digamos, densa, y ahí no. Que es verde, que es el riesgo alto, que ahí no se puede bombear agua al río, ¿no? Bien. Entonces, por otro lado, el isleño tiene que salir, tiene que ver cómo está el cauce de donde está tomando agua. Hay amigos que me dicen que se están poniendo la alarma por ahí a la mañana, donde está el río más alto para tomar, para encender la bomba en ese momento. Bueno, este tipo de prácticas ya están funcionando, digamos, ¿no? ¿Sería viable? Por otro lado, sí es viable. El tema es que la complicación que puede llegar a haber es que si nos agarra unos días o varios días con cianosemáforo de riesgo alto, ¿no? Entonces ahí el agua del río no se puede bombear, o sea, no se puede usar de ninguna manera por la gran cantidad de concentraciones de cianobacteria. Entonces en esa eso opción nosotros y recomendamos la opción 3 de nuestro diagrama, que es, digamos, que es un diseño que fue propuesto también por Plan Manejo del Delta, donde se hace en la zona alta de la isla, se hace una perforación, o sea, un pozo, y se coloca un tanque agujereado con geomembranas permeables y un impermeable arriba, digamos, con algunas digamos, recomendaciones nuestras para que bajo esa instancia de cianosemáforo rojo pueda usarse el agua de otro lado, dado que, gracias a Dios, los humedales también sirven como filtradores, grandes filtradores y depuradores del agua. Bien. Entonces, el agua que estaría abajo sería filtrada
hay que resguardarla o tener los recaudos necesarios como para que no se contamine con una crecida del río, ¿sí? Si es que la hay, y que no ingrese cianobacterias. Por eso justamente nosotros dimos algún par de recomendaciones en esta opción 3 para el acceso al agua. Paz, clarísimo. Sí, te corté. No, que lo que sí es que por ahí nosotros estamos difundiendo el diagrama, nos llegaron varias consultas. Decinos dónde lo puede ver la gente el diagrama y dónde se puede contactar con ustedes frente a alguna consulta. Sí, el diagrama, para poder obtener el diagrama, lo pueden ver en las redes, en nuestro Instagram está subido. Nos pueden escribir a gestionambiental@tigre.gov.ar. Se pueden acercar a Plan Manejo del Delta, a Turismo o a Salud o a la delegación que ellos tienen el diagrama. Bien. Y lo importante acá es que de estos diagramas lo que importa es entender cómo es el proceso y después aplicar los recursos que estén a nuestro alcance, ¿sí? Nosotros estamos planificando hacer algunas capacitaciones y algunos diseños o pilotos como para mostrarle a la población cómo lo puede hacer, ¿sí? Eso lo estamos planificando para estos días. Así lo podemos también difundir, pero bueno, de todas maneras ya está disponible y cualquier consulta o duda se puede acercar y preguntarnos. Paz, ¿sí? Te agradecemos mucho. Sabemos que están impulsando, hace semanas, la semana pasada hemos publicado el lanzamiento de algún plan de protección de humedales del municipio. Te vamos a llamar para charlar exclusivamente de esto. Ha sido extenso y muy completo lo que nos contaste de las cianobacterias. Creo que te agradecemos, te agradecen los oyentes. Me parece que ha sido un panorama completo y complejo, ¿no? Para adelante y de cara también a la temporada turística. Bueno, esperemos un par de sudestadas que nos ayuden y que llueva río arriba, ¿no? Sí, en todos lados, que llueva en todos lados. Sí. Bueno, Paz Mazzola, directora de Gestión Ambiental del municipio de Tigre, muchas gracias por este rato de charla con el programa radial de ¿Qué pasa web? Gracias a todos y un saludo grande para todos. Saludos.